Segundo molar superior. El segundo molar superior va a ocluir con 3/4 partes de distal de nuestro segundo molar inferior y solo con 1/4 si es que está presente y erupciona la cavidad bucal con el tercer molar inferior. En cuanto al método de 2 dígitos, lo dividíamos en derecho e izquierda la cavidad bucal en inferior y superior. Al segundo molar, el número que le toca sería el número 7, por lo tanto vamos a tener que el derecho es 17 y el izquierdo es 27. En cuanto al proceso de calcificación, el segundo molar superior comienza a calcificarse a los 4 años de edad. Erupciona recién a los 12 años, es decir, 6 años después, de lo cual lo hace el primer molar, tanto superior como inferior. Y termina el proceso de erupción a los 14 años de edad. En cuanto a las longitudes, vamos a ver que en total tenemos 20,7 milímetros, la corona tiene una longitud de 7,2 y la raíz de 13,5. En cuanto a los diámetros, tenemos el diámetro mesiodistal, que acá yo les había mencionado tanto mesiodistal como vestíbulo palatino, era la diferencia entre los premolares y los molares. Y dentro de los molares podemos ver que en sentido mesiodistal el segundo molar es 1 milímetro más chico que el primer molar superior. Entonces en sentido mesiodistal tenemos 9,2 milímetros. Y en sentido vestíbulo palatino y acá vestibular, tenemos 11,5 milímetros. En cuanto a la cara oclusal, podemos decir que está conformada por 4 cúspides, 2 localizadas en vestibular y 2 localizadas en palatino. Entonces tenemos la cúspide mesio vestibular, la cúspide disto vestibular, la cúspide mesio-palatina, que es la más grande de las 4, y la cúspide disto-palatina, que es la más pequeña de las 4. Las cúspides vestibulares se encuentran divididas por un surco vestibular y las cúspides palatinas también se encuentran divididas por un surco palatino. Habíamos visto el primer molar era muy similar en cuanto al tamaño de las cúspides y también se encuentra la cara oclusal de nuestro segundo, al igual que el primero, se encuentra conformado por 2 fosas principales, una fosa central y una fosa distal. De la fosa central parte este surco vestibular y también parte el surco hacia mesial. Podemos ver que el ángulo es un poquito más grande o más abierto que 90 grados. Y de acá partirían los surcos secundarios que delimitan los rebordes marginales. Del surco distal parten también 2 surcos, uno hacia palatino y el otro hacia distal. De aquí también parten 2 surcos secundarios que delimitan los rebordes marginales. Pero la gran diferencia del primero con el segundo es que aparece un surco dividiendo nuestras cúspides y a su vez uniendo nuestras fosas. Este surco evita la presencia del puente de esmalte o apófisis adamantina y es la gran diferencia que podemos encontrar entre el primer molar y el segundo molar superior. En cuanto a las formas de la cara oclusal que nos podemos encontrar, la más frecuente es la romboidal, pero también nos podemos encontrar con una forma trapezoidal que vemos como los lados convergen hacia palatino, triangular convergen aún más y desaparece nuestra cúspide distopalatina. Y también podemos encontrar la forma de decompresión que expliqué en clase, que esta forma se da por la falta de espacio para desarrollarse. Entonces el diente
tiende a tener una forma, una anatomía como si fuera que está aplastado por la falta de espacio. En cuanto a la cara vestibular, el lado oclusal está formado por 4 vertientes y 2 vértices. Los vértices, recordemos que serían las puntas o la cúspide de nuestro diente. Aparece el surco vestibular en nuestra cara vestibular y termina en una fosa y 2 surcos secundarios. A su vez, recordemos que cervical iba a tener forma de 2 concavidades que se unían en el centro y la unión era la delimitación de la división de las raíces o bifurcación de las raíces. Y siempre recordemos que lo comparábamos con un trapecio y que la base menor de nuestro trapecio correspondía al lado cervical y la base mayor a nuestro lado oclusal. En cuanto a la cara palatina, acá también tenemos 4 vertientes y 2 vértices, pero la diferencia acá es que no son iguales, también forman una W, pero no son iguales las 2 cúspides, y también vemos la presencia del surco palatino. Cervical acá tiene una pequeña tendencia a ser un poco más plano, pero también sigue siendo convexo hacia apical. Y los lados proximales convergen hacia cervical, es decir, que se van haciendo más pequeños hacia cervical. En cuanto a las caras proximales, podemos ver que la gran diferencia siempre, obviamente, para encontrar cuál es mesial, vamos a buscar la cúspide más grande. Pero además podemos observar que palatino, ya sea de mesial o de distal, siempre va a ser mucho más convexo, mucho más redondeado. En cambio, vestibular va a tener una pequeña tendencia a ser más plano. Entonces, cuando lo enceramos y lo dibujamos, tenemos que tener en cuenta este detalle. Y acá encontramos nuestra cara vestibular, cara palatina, cara mesial, distal y nuestra cara oclusal. En cuanto a las raíces, este diente tiene 3 raíces. 2 raíces localizadas en vestibular y una raíz localizada en palatino. En cuanto a las diferencias que podemos encontrar, recordemos que el primer molar superior encontrábamos una apófisis adamantina que unía nuestra cúspide disto-vestibular con la cúspide mesiopalatina. A su vez, la unión de estos 2 surcos, el surco vestibular y mesial, forman un ángulo de 90 grados y también adosado a nuestra cúspide mesiopalatina encontrábamos el tubérculo de Carabelli. Y en cuanto al ancho, habíamos dicho que acá teníamos 10,3 milímetros o 0,2, y en el segundo molar superior ya no tenemos la presencia del tubérculo de Carabelli, acá no está presente. A su vez encontramos un surco dividiendo las cúspides disto-vestibular con mesiopalatina, o sea que ya no están unidas por esta apófisis, y a su vez la unión del surco vestibular con el surco mesial ya no forma un ángulo de 90 grados, sino podríamos decir un poco más abierto este ángulo. Y otra diferencia más, y la última, es que el ancho mesiodistal es de 9,2 milímetros, o sea, 1 milímetro menos. Por último, podemos mencionar, si comparamos las cúspides distales en palatino, podemos observar que la cúspide distopalatina del segundo molar superior es más pequeña en tamaño comparado con la del primer molar superior.